Gracias por estar en nuestra jornada del día de hoy sobre lo que es temas de parasitología. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la importancia de los parásitos en la medicina humana. Pueden revisar la descripción del video, vamos a dejar más información, también algunos libros donde los podrán descargar. Les agradecemos por estar pendientes de nuestras jornadas. Les invitamos siempre a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. De esta manera, bueno, apoyan nuestro trabajo, que es un trabajo gratuito. Lo hacemos más que todo para compartir información. Es cierto que a veces no tenemos un contenido de calidad o a veces los videos son bastante cortos, pero eso se debe también al tiempo que estamos dedicando lo que es en estos videos. O también tiene que ver, recordemos que ahorita todavía tenemos lo de la pandemia y eso nos afecta. Tener tiempo y la disposición para hacer este tipo de proyectos. Tenemos que programarnos desde varios días antes para poder empezar a grabar. Sin más preámbulo, bueno, vamos a dar inicio. Para iniciar, tenemos tres preguntas muy importantes. ¿Por qué estudiarlos? Bueno, ¿cómo estudiarlos y cuándo estudiarlos? Son tres interrogantes que nos hacemos nosotros. Les invito a que se queden en el video, vamos a dar las respuestas de lo que es este tipo de preguntas que estamos dando, con las que estamos dando inicio. El estudio de los parásitos es un tema muy bonito, es bien amplio hablar sobre lo que es parasitología, ya que podemos clasificar la parasitología tanto de importancia humana, en la medicina humana, también en zootecnia, que es bien desarrollado lo que son tanto los estudios. Es importante conocer lo que son los ciclos de los parásitos. Y en este caso, bueno, nosotros vamos a hablar de los que es algunos conceptos generales. Los parásitos ocupan un lugar de privilegio como responsables de enfermedades infecciosas desde tiempos históricos. Salvo en pocas especies no causan mortalidad elevada. Su gravedad reside en que afectan predominantemente a la población pediátrica. Las enfermedades que producen habitualmente tienen evolución crónica, reducen indirectamente la población pediátrica también, reducen indirectamente su capacidad cognitiva y afectan negativamente la capacidad económica de países empobrecidos en vastas regiones del planeta, o lo que nosotros conocemos países en vías de desarrollo. Entonces, estos conceptos y este tipo de parásitos que vamos a hablar el día de hoy son parásitos que afectan sobre todo a Latinoamérica. Vamos a empezar, por ejemplo, o poniendo de ejemplo lo que es la malaria. Según algunos datos, dice que mata a 3.000 niños cada día. La malaria es transmitida por parásitos hematófagos que utilizan como huésped intermediario a un vector. En países de Latinoamérica, los parásitos que predominan de la malaria es al menos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Estos son datos de que no los podemos mantener específicamente. Recordemos que hoy en día tenemos el problema de las migraciones. Hay un problema en cuanto a reducir o a mantener un monitoreo, una vigilancia sobre este tipo de enfermedades. Entonces, son datos alarmantes, ya que para controlar esta enfermedad es muy complicado, es muy difícil. Entonces, es interesante conocer cómo es el ciclo de los parásitos, cómo inician ellos a distribuirse o cómo ellos crean resistencia. Hoy en día hay grandes industrias que están enfocadas en las investigaciones de lo que es el control o la erradicación de algunos de estos parásitos. La Organización Mundial de la Salud nos facilita estos datos. Por ejemplo, aquí otra pregunta: ¿cuántas personas se infectan anualmente? Y es que se estima que un total de casi 300 millones de personas llegan a adquirir lo que es el parásito de la malaria.
Otros datos que tenemos, por ejemplo, es acerca de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué estudiarlos? Bien, ¿por qué es importante darle seguimiento a este tipo de enfermedades? La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida también por un parásito, perdón, es una enfermedad parasitaria transmitida, en el caso de nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, el vector de riesgo es un chinche, un triatoma, que produce más que todo problemas cardíacos y afecta a poblaciones con problemas de deficiencias económicas. Entonces es importante darle vigilancia y sobre todo para tratar de controlar o erradicar esta enfermedad. El estudio de lo que es la enfermedad de Chagas es de una forma tan alarmante, ya que en el laboratorio se presentan bastantes casos de lo que es el diagnóstico, ya sea por medio de ELISA o la prueba directa, que también es algo que nosotros lo estamos realizando, que es cuando hacemos la captura de lo que son estos chinches. La otra pregunta más interesante es cómo estudiarlos. Existen 4 ejes fundamentales en la parasitología que nosotros debemos conocer. Uno de ellos es el ciclo biológico del parásito. También hay otro ciclo que se conoce ciclo de transmisión, cuando utilizan un huésped intermediario o cuando hacen una transmisión directa. Es muy importante conocer la morfología y de esta manera nosotros los vamos a clasificar. Su función, datos epidemiológicos, que esto nos va a indicar qué tanta presencia hay de estos parásitos, lo que es la profilaxis, la patogenia, que es muy interesante conocer cómo ellos afectan a lo que es al huésped, y bueno, algo muy interesante que es el diagnóstico. El diagnóstico ya sea por laboratorio o el diagnóstico clínico, eso nos ayuda de una gran manera y nos hace ampliar y confirmar la información de lo que en realidad nosotros sospechamos de una enfermedad parasitaria. Entonces, los 4 ejes fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de estudiar lo que son los parásitos es el conocimiento, la investigación más que todo, la comprensión, la asociación y la inferencia. Esto es lo fundamental para que nosotros logremos a interpretar, a conocer y a diagnosticar este tipo de lo que es el estudio de los parásitos. Es importante en la parasitología conocer ciertos conceptos fundamentales que los vamos a estar escuchando constantemente o los vamos a ver en las diferentes literaturas, lo que se conocen como asociaciones biológicas. Una de ellas es el parasitismo. Esto sucede cuando un ser vivo, en este caso voy a hablar de un parásito, vamos a poner de ejemplo una ameba, se aloja en otro de diferentes especies, que en este caso lo vamos a llamar hospedero, del cual se alimenta y pueden causarle daño. Esto ocurre en ciertos casos, por ejemplo en amebas. También hay otro concepto que se conoce como comensalismo. Se presenta cuando 2 especies de diferentes se asocian de tal forma que solamente una de las 2 obtienen beneficios al alimentarse de la otra, pero ninguna sufre daño. El comensalismo es cuando, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo lo que es la microbiota normal. Recordemos que vamos a obtener dentro de la microbiota parásitos, bacterias, hongos. Entonces el comensalismo es que ambas especies están juntas, pero no hay ninguna enfermedad. Entonces no pasa nada. Por ejemplo, yo siempre utilizo el ejemplo de lo que son las amebas que tenemos en la boca. Estas amebas se alimentan de lo que son los desechos que quedan en la boca y ellas de eso sobreviven, de las sustancias que ellas adquieren, sobre todo de carbohidratos. Entonces a nosotros esto es benéfico porque nos hacen una limpieza y recordemos que los carbohidratos tienden a tener ciertas afecciones con lo que es la carie, porque la carie también va a utilizar estos mismos carbohidratos para producción de energía. Entonces, estas amebas nos hacen un favor, pero ellas también sobreviven por nosotros.
Hay otro concepto que se conoce como simbiosis, es cuando dos especies de diferentes se asocian para obtener beneficios mutuos sin el cual no puedan sustituir. El oportunismo, el oportunismo se refiere a los organismos que por lo general no causan patología, excepto cuando el estado inmunitario se vuelve insuficiente. Dentro del oportunismo vamos a agregar también cuando hay afecciones en lo que es en las barreras de defensa. Recordemos que las barreras de defensa, si repasamos un poco de inmunología, pertenecen a al sistema inmunitario, y cuando una barrera de defensa, por ejemplo, tenemos una herida, hay una afección en la barrera de defensa, que en este caso es la piel, con facilidad hay ciertos patógenos que son, o ciertos parásitos que son oportunistas para entrar dentro de lo que es el hospedero en este caso. Voy a dejarle en la descripción de este video lo que es el link de nuestro canal en Telegram, donde vamos a poder descargar libros en formato PDF de microbiología, porque son temas bien extensos. Aquí estoy tratando de resumir. Por ejemplo, esta otra pregunta: ¿qué organismos son parásitos? ¿Qué organismos son los parásitos? Parásitos en sentido general. Por ejemplo, el parásito es cuando afectan directamente a un hospedero. Estamos hablando de los priones, los virus, algunas bacterias, algunos hongos, algunos prostitas y algunos animales. Parásitos en sentido estricto son eucariotes, excluidos de los hongos. Se clasifican estos microorganismos de esta manera ya que afectan directamente a un hospedero, y su definición es bien argumentada, debido a que ellos se diferencian de los virus, porque el virus necesita de una célula huésped para poder replicarse. Los parásitos no. Los parásitos, hay parásitos unicelulares y parásitos pluricelulares, que en el caso estamos hablando, por ejemplo, de los helmintos. Estos parásitos en estado adulto llegan incluso a tener sistemas de reproducción masculino, femenino, y el ciclo de ellos es muy diferente. Como les leí anteriormente, el parasitismo es cuando el parásito, para poder sobrevivir, utiliza el hospedero u huésped como beneficio, donde él se va a alimentar tanto de lo que son nutrientes del hospedero o lo que el hospedero recibe como nutriente. Pero el parasitismo llega a causar un perjuicio, en este caso al hospedero, en este caso al ser humano. Esta es una pregunta de examen: el concepto de parásito, que es todo ser vivo que habita en la superficie o en el interior de otro denominado hospedador, del que obtiene sustancias nutritivas y el medio ambiente adecuado para su desarrollo, multiplicación y que pueda llegar a producir daño. La parasitología en sí estudia únicamente parásitos eucariotas, tanto como protozoarios como metazoarios, los helmintos y también lo que son los artrópodos. Los metazoarios los clasificamos en estos dos, que los tenemos acá en paréntesis. La estructura de los parásitos, algunos protozoos, helmintos y artrópodos que observamos en esta imagen tienen diferentes características. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi tiene una forma flagelada, que es el que transmite la enfermedad de Chagas. Este solo se puede observar con el microscopio, ya que, si ustedes pueden ver, su tamaño es bien pequeño. Incluso ahí se puede observar que está rodeado de lo que son algunos eritrocitos. En el caso de los helmintos es muy diferente, porque en el estadio adulto los podemos observar macroscópicamente e incluso hasta los podemos conservar. Aquí estamos viendo en la imagen central lo que es la Taenia saginata.
que se conoce esta enfermedad como teniosis. Aquí observamos un parásito que mide de 5 a 8. También está el Ascaris lumbricoide, que son pequeñas lombrices de 10 a 15 centímetros de diámetro que producen lo que es la ascariosis. Y hay otros parásitos también que producen, en este caso, la sarna, como es el Sarcoteps scabiei. En este caso, estos son microscópicamente que los podemos observar. Los helmintos, en lo que es en el ciclo, cuando están en estadio de huevo, sí los podemos observar en el microscopio, tanto el Ascaris lumbricoide como la Taenia saginata. Pero lo que es parásito que transmite la sarna y lo que es el Trypanosoma cruzi no se puede observar tanto con un microscopio. Bueno, es bien difícil, tiene que tener bastante conocimiento el técnico para poderlo clasificar con un microscopio óptico. En el caso de la enfermedad de Chagas se hace el estudio directo cuando se captura lo que es el chinche. El ciclo es muy diferente a lo que es los helmintos. Existen dentro de los tipos de parásitos, hay parásitos que los vamos a clasificar dentro de obligatorios y parásitos facultativos. Los parásitos obligatorios viven en forma permanente en el hospedador, y los facultativos pueden vivir fuera del hospedador si las condiciones les son propicias y solo una etapa de su ciclo parasitan. Según su topografía, por ejemplo, están los ectoparásitos en el caso de los artrópodos. También están los endoparásitos, que los vamos a clasificar dentro de los prostitas, protozoos y helmintos. Y también los tipos de parásitos nosotros los vamos a clasificar según su localización. Si son del tubo digestivo, los vamos a llamar enteroparásitos. Si son parásitos que afectan el tejido o el tejido sanguíneo o lo que es la sangre, se conocen como hemoparásitos. Y si afectan los tejidos, se conocen como histoparásitos. Algunos, no todos de estos parásitos, se pueden encontrar tanto en el tubo digestivo, pero pueden llegar a afectar también lo que son los tejidos. En esta imagen está muy bonita, bien amplia, donde podemos observar diferentes parásitos. Por ejemplo, dentro de los ectoparásitos están los dermatobia, que son a nivel externo. Están los pedículos hominis, que es el piojo, del Sarcoteps, que les mencionaba que transmite la enfermedad de lo que es la sarna. También están los parásitos obligatorios, como en el caso de la Taenia, el Pediculus, también nuevamente mencionado, que estos son parásitos obligatorios, ya que necesitan sobrevivir de lo que es el huésped. Lo que son la especie de Plasmodium, que en estos casos son los parásitos de la malaria. También están los endoparásitos, parásitos a nivel interno. Igual, la Taenia, Toxoplasma gondii, lo que es la Trichomona vaginalis. Parásitos facultativos, por ejemplo, Naegleria fowleri, la Pulex irritans. Y en la parte inferior observamos en la imagen lo que son algunos protozoos, como el caso del Trypanosoma cruzi, que nuevamente lo menciono, la Giardia intestinalis, el helminto Ascaris lumbricoide. También está lo que es la Trichella spiralis, que este es uno de los parásitos que afectan los tejidos, que recuerdan que les mencionaba que se conocen como histoparásitos. Y dentro de los artrópodos está por ejemplo el Sarcoteps y lo que es el Pulex irritans. Están los tipos de hospedadores, que en este caso son los huéspedes. Por ejemplo, están los definitivos, también están los intermediarios. Definitivo es cuando donde el parásito termina lo que es el ciclo. Es aquel en el que el parásito alcanza la madurez y se reproduce sexualmente.
Por ejemplo, en humanos para lo que es la tenia SP, por ejemplo, está la tenia solium, que es una de ellas. En el caso de lo que es el gato, que es el huésped definitivo de lo que es el Toxoplasma gondii. Intermediarios es cuando el parásito necesita un huésped para llegar al hospedero definitivo. Por ejemplo, es aquel en el que, por ejemplo, es donde se presenta en estado larvario en alguno de ellos, en el que el parásito no alcanza la madurez sexual, albergando formas inmaduras, por ejemplo las larvas. Se multiplican asexualmente, por ejemplo en el caso de lo que es en el cerdo, para lo que es la tenia solium, en humanos, por ejemplo en el caso de lo que es el plasmodium, que como les decía, que estos son los parásitos de la malaria. Hay otros hospedadores, por ejemplo, accidentales, en aquel que no es imprescindible para la perpetuación de lo que es el parásito en la naturaleza. También están los paraténicos o de transporte, que es aquel que sirve de refugio temporal y de vehículo para acceder al hospedador definitivo. El parásito no evoluciona en este y por tanto no es impredecible para completar lo que es el ciclo vital. Por ejemplo, lo que es el toxocara, que este es un parásito que, si no me equivoco, afecta lo que es o causa una zoonosis, afecta directamente lo que es al perro. Está lo que es el variante, el hospedador variante, es aquel en que en condiciones especiales, en ausencia del hospedador habitual, sirve de hospedero para lo que es el parásito, que viene siendo parecido a lo que es un hospedador. En el caso de otros conceptos, como por ejemplo reservorio, es un animal portador de una infección que es generalmente asintomático. En este caso miramos lo que son las ratas y algunos animales silvestres. También está lo que es el vector biológico. Son en general artrópodos, hematófagos, eso quiere decir que se alimentan de sangre, que participan en la transmisión de la infección de un vertebrado a otro y son esenciales para el desarrollo de lo que es el ciclo biológico del parásito. Está un vector mecánico, por ejemplo, que se conoce como foronte, que es un insecto transmisor mecánico de un parásito, que simplemente lo va a utilizar como un transporte para a lo que es llegar a un hospedador definitivo. Anteriormente ya habíamos presentado una charla sobre lo que es el diagnóstico y la clasificación de los protozoarios. Me gustaría que revisen nuestro canal donde tenemos más información. Tenemos una charla exclusivamente de lo que son los protozoarios de interés médico. Los protozoarios son formas vegetativas, trofozoitos, merontes, gametocitos, entre otros. Estos protozoarios tienen un ciclo que es de quiste o quiste y esto en distintas especies podrían algunos convertirse en gametocitos, en trofozoitos, que en este caso es el estado infectante, y nuevamente se repite el ciclo a quistes. Acá en esta imagen miramos algunos trofozoitos, por ejemplo la entamoeba histolítica, que es una ameba que causa lo que es la disentería. También está la giardia intestinal, que son trofozoitos o son parásitos de gran interés, ya que llegan a causar patología. En caso de la entamoeba puede causar tanto una invasión a otros órganos, así como también una anemia. En el caso de la giardia intestinal, y bueno, los casos que se reportan por lo general son casos diarreicos. Estas amebas se pueden estar en forma que no son infectantes, en forma de quiste, pero al momento de evolucionar a trofozoitos es donde causan la patología. En la parte de abajo podemos observar imagen de lo que es la entamoeba histolítica o entamoeba dispar, o se podría decir que es entamoeba dispar porque eso no lo podemos confirmar solamente con la imagen. Eso se tienen que realizar estudios genéticos para conocer si tiene las proteínas de virulencia. También está lo que es el Cryptosporidium, que es
otro trofosfoito que nosotros lo estudiamos bastante, ya que tiene gran interés en lo que es la parte de la medicina. Ahora voy a hablar de lo que son los parásitos, los plantas helmintas. Dentro de las generalidades, ellos se presentan desde huevo o cónsfera, citicercos y en parásitos adultos. Podemos observar lo que es el tamaño de cada uno de ellos, que se observan con el microscopio y hasta convertirse en estado adulto, que llegan a ser parásitos visibles. También están los trematos, que está desde huevo, larva acuática, que se conocen como mirácido. También larva en un hospedador, larva acuática, que se conoce como cercaria, y por último lo que es en adulto lo que es el hospedador, que llegan a medir de 1,5 hasta 3 centímetros de diámetro. ¿Cómo se desarrollan los nemátodas? Bien, los huevos pueden sobrevivir dentro de sus condiciones durante largo tiempo. Seguido de eso, ellos eclosionan y se convierten en larvas, y estas larvas en estado adulto, ya después se convierten en estados adultos, que afectan sobre todo lo que es obstrucción. Uno de los parásitos que más frecuentes se diagnostica en el laboratorio o mayor reporte se hacen es, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide. Se puede reportar tanto en forma de huevo, incluso hay pacientes que cuando estos parásitos ya llegan a esta cantidad de huevos, ya logran eclosionar, se convierten en larvas. Incluso hay pacientes que han llevado ya parásitos adultos, que ya llega a presentar incluso ciertas complicaciones. Y por último tenemos lo que son los artrópodos. Los artrópodos, vamos a tener una charla solamente de ellos para conocer un poco más de este tipo de parásitos dentro de la clasificación. Están los ácaros, que se conocen como arácnidos, tanto en larva y también en huevo. También está este otro que se conoce como Sarcoteps scabiei, que en este caso podemos observar una ninfa hasta convertirse en estado adulto. Este es el ciclo de lo que son este tipo de parásitos, que producen uno produce lo que es la sarna. Y hay otros insectos que también los vamos a clasificar como parásitos o sirven como huéspedes intermediarios. Por ejemplo, está un mosquito, están las larvas de lo que es Aedes aegypti, existen 4 estadios larvarios, y por último se convierten en pupa en lo que es la fase acuática, para después convertirse en zancudo adulto. Antes de el ciclo se continúa cuando lo que es el zancudo hembra deposita los huevos gelatinosos, que miden de 0,5 a 1 milímetro de diámetro. Estos huevos ellos los depositan en lugares donde haya humedad, es decir, estos son tanto lo que es la larva como los huevos necesitan del agua para poder seguir con lo que es el ciclo. También en la parte inferior miramos lo que son lo que es el chinche, lo que es el chinche transmisor o el chinche de lo que es el Trypanosoma cruzi, de lo que es la enfermedad de Chagas. Hasta acá con nuestra charla del día de hoy. Les agradecemos a todos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, dejen su comentario y como les decía, pueden revisar la descripción del video, donde tenemos el link de lo que es de nuestro canal en Telegram, donde pueden descargar lo que son diferentes libros en formato PDF de parasitología. Muchas gracias.